Ok, como saben, la semana pasada que vimos del versículo 1 hasta el versículo 17, algo que estuvimos viendo es quién era Pablo. Yo les hablaba que este libro fue escrito por un ex sicario, y Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto, una iglesia que él había establecido. En este tiempo él se fue a otra iglesia a establecer otro lugar, y es donde envía estas cartas. ¿Por qué? Porque la iglesia que él había establecido anteriormente empezó a ver o a dejarse llevar por sabiduría humana, empezó a ver el entendimiento natural. Estaba dividida alrededor de distintos líderes, estaba prestando atención en el liderazgo, en las personalidades del liderazgo. Los corintios también valoraban la elocuencia, el prestigio, y es algo que Pablo está identificando y que Pablo busca contrarrestar con una evidencia espiritual de lo que Dios le mandó a hacer. Y desde una perspectiva general que ahorita vamos a entender un poco más, en ese momento la cruz parecía algo débil. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con la cruz. No nos referimos literalmente al símbolo, sino a lo que esto representa. Y es importante entender cómo Pablo nos menciona la elección de Dios para promover o para establecer iglesia. Algo que también estaba aquí presente, sabes que no fue Cefas, no fue Apolos, no fue ninguna persona, es Dios, o sea, es Jesús. O sea, ustedes dejen de estar poniéndose partidos, dejen de estar poniendo organizaciones o religiones y concéntrese en Dios. Ojo que Pablo con esto no está eximiendo lo importante que es que rindamos cuentas, que tengamos una autoridad espiritual, que aprendamos de otra persona, porque sí estaría como medio extraño que nosotros fuéramos los llaneros solitarios, porque Pablo también constantemente está hablando a la unidad, a la comunión. ¿Y qué es la comunión sino una unión en común? La comunión es cuando tú y yo nos reunimos con un propósito común. Eso es la comunión. Y es siempre promover la común unión, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo hasta ahorita, y vamos a continuar desde el versículo 18 en adelante, del capítulo 1. Y pues bueno, vamos a darle. Para las personas que lleguen a ver esto en YouTube, que no están en el estudio bíblico, que sepan que constantemente estoy como refiriéndome, porque esto sale de unos estudios que se hacen en Zoom con personas aquí que compartimos, hacemos preguntas al final, oramos. Y si alguna de las personas que lleguen a ver este estudio en internet quiere ser parte, lo único que tienen que hacer es escribirnos, y les vamos a dejar un enlace donde se puedan unir a este estudio todos los lunes, 8 p.m., hora centro de la Ciudad de México. Ahora, versículo 18 dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Hasta aquí vamos a dejarlo. Estamos viendo hasta el versículo 21, y es importante que nosotros entendamos qué está pasando aquí. Pablo, me voy a regresar. Yo leí desde el 18 al 21, que es donde nos quedamos. Me voy a regresar, y hay algo bien importante en esto que a mí me trae consuelo a mi alma. Hoy en día, si tú le dices a una persona que crees en Dios, las personas te van a decir, ¿cómo? O sea, como es algo hasta retrógrada, pareciera que tú creas en Dios, que tú ores por los alimentos, que tú digas, por ejemplo, a mí se me juzga muchísimo por dar el diezmo y por ayudar. Yo tengo obras en las que ayudo, en las que sirvo, que ese dinero es para otras personas. Es que eso pudieras hacer tú contigo, no seas tonto, ¿sabes? Un montón de cosas, personas que no entienden. ¿Por qué? Pablo nos lo explica. Dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Cuando nosotros vemos referencia que ese es un mensaje a la cruz, insisto, no es al símbolo cruz, es a lo que esto representa. ¿Qué representa la cruz hoy en día? Muerte y resurrección. Hablar de la cruz, inclusive hoy como símbolo, conecta directamente con Cristo. ¿Y qué representa Jesús? Es alguien que vino, murió y resucitó. Es decir, el mensaje de Jesús, de que anduvo entre nosotros, de que
fue profetizado, de que vino, de que murió y que resucitó y que hoy está a la diestra de Dios y que gracias a Él tú y yo tenemos salvación, gracias a Él tú y yo somos libres, gracias a Él tú y yo somos merecedores de todos los misterios, de todo lo que Dios tiene para nosotros, según Efesios 1, esto es el mensaje de la cruz. O sea, que tú y yo hablemos de Jesús, que tú y yo hablemos de lo que le agrada a Dios, que tú y yo hablemos de lo que le agrada al Padre, para una persona que no cree en Jesús, que no va a ser salvo, y eso está bien loco si lo expresamos así, porque pareciera que es algo condenante, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Para los que van a ser los que se van a ir al infierno, si lo pongo de una manera como ilustrativa, para los que se van a ir al infierno, para los que no les va a ir bien cuando venga Jesús o cuando sea el día de rendir cuentas delante de Él, para ellos es una locura. Pero para nosotros, los que vamos a ser salvos, aquí lo dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y quiero hacer un énfasis para todos los que me escuchan aquí y los que puedan escuchar este video alguna vez. El Jesús bíblico, el Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra, el descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Hijo de David, el Hijo de hombre, es aquel que da salvación por el quien accedes al cielo y quien te libra del infierno. Cualquier creencia que tú tengas de que las personas buenas, que por obras y todo, eso es un Dios que tú te inventaste, no el Dios bíblico. Nietzsche decía, el hombre en su afán creó a Dios a su imagen y semejanza. Y se me hace bien loco. Pero el Dios que nosotros nos creamos en nuestra mente es este Dios permisivo, este Dios que basta con que tú tengas una buena intención, pero el Dios bíblico, el que marcó el tiempo, aquel que dice que es 2026 después de Cristo, este Jesús, Hijo de Dios, es el único acceso para que tú y yo tengamos una eternidad con Él. Porque o es un cielo o es un infierno. Y aquí no es que si tú lo crees o no, lo tienes que recibir por fe. No sé si me explico. Aquí no es como que hay personas que dicen, yo no creo en la psicología. Puedes no creer en la psicología. No sé si me explico. Te está hablando un psicólogo clínico que tú creas o no en la psicología. No hace nada a la psicología. Solamente que si crees en la psicología, puedes obtener todos los beneficios que da la psicología. Si no crees, allá tú. ¿Verdad? Esto mismo aplica. Y quiero ser bien insistente con esto porque es un mensaje fuerte. Es un mensaje fuerte, pero tenemos que entenderlo para que dejemos de crearnos nuestro propio evangelio, nuestro propio sistema, nuestro propio Dios. Porque este Dios, el único que nos da acceso para una plenitud, para una libertad, para una eternidad de salvación, es Jesús. Por eso dice, el mensaje de Jesús, muerto y resucitado, es una locura para todas las personas que no van a estar en esto. Yo pudiera decirlo en este contraste para fines ilustrativos. Las personas que no ven al psicólogo, que no creen en psicología, es para ellos perdición porque no tienen salud mental. O sea, ir al psicólogo es una locura para los que carecen de salud mental. ¿Me explico? Es lo mismo que nos está diciendo Pablo. ¿Sabes qué? El mensaje de Jesús, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la oración, el mensaje de la comunión, el mensaje de honrar a Dios con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con todo lo que somos, es una locura para todos aquellos que no van a estar en este paquete. Y quiero que esto, una, confronte tu corazón y dos, traiga paz para nosotros. Porque seamos honestos, muchas veces decimos, ay, es que van a decir que estoy loco. No tienen ni idea cuántas veces el Espíritu Santo me ha puesto palabra, que hay don de ciencia o algo que, hey, ve, dile a esta persona esto. Y yo voy y es como, ¡ah! Van a decir que estoy loco. Pero si esta persona lo recibe o no, ese no es nuestro asunto. Porque sí, estamos locos para las personas que no están en Cristo y que no van a estarlo. Y esta debe ser nuestra claridad, que nos van a hacer, que nos van a mencionar que estamos locos, que somos locos. ¿No? Como el meme, estoy loco. Ese es nuestro sello, esa es nuestra claridad. Y es algo importante, porque para nosotros esto es poder de Dios. Para nosotros, el mensaje de Jesús muerto, resucitado, como nuestro hermano, como el primogénito, como nuestro amigo, como nuestro intercesor, esto es para nosotros poder de Dios. A Él podemos venir cuando estamos atribulados, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando tenemos una situación. Y Él, para nosotros, este mensaje, todo lo que involucra a Cristo es poder. Y poder no tiene que ver solamente con estas manifestaciones luminosas, sobrenaturales, que son bíblicas. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto conforme avanza el libro de Corintios. Entonces, continúo. Empieza a retar desde el 20 y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde están todas estas personas? Y luego hay algo que menciona.
En el versículo 20 dice, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Seamos honestos. ¿Qué propone hoy la Agenda 2030 de la ONU? ¿Qué propone hoy todas las personas estudiosas? ¿Sabes qué? Un niño puede elegir si quiere tener un encuentro sexual con un adulto porque él es libre de su cuerpo. No importa que tenga 5 años y que la otra persona tenga 40. Él es dueño de su cuerpo según las nuevas normas de no sé qué. Y es como que dices, wow, sí es la locura. O sea, estos eruditos, estos sabios que van en contra de los principios bíblicos, que van en contra del mensaje de la cruz, cada vez sí están mal. O sea, por eso Jesús, pregunta Pablo, ¿no? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y creo que cada vez lo vemos más, ¿no? Los estudiosos acaban de afirmar que no sé qué, y cosas que tú dices, ¿what? Eso está, no se escucha bien, ¿no? Las infancias trans, entre otras cosas que no me quiero entrar en polémicas aquí, pero es importante que nosotros analicemos las corrientes de este mundo y tiene todo el sentido lo que la palabra está diciendo. Ahora, versículo 21 dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Es decir, ¿qué tanto estudiamos tú y yo a filósofos, posgrados o estudios o diferentes investigaciones? No es lo que a ti y a mí nos va a salvar. Lo que a ti y a mí nos va a salvar es creer en Él. Dios no dispuso que por sabiduría y conocimiento humano tú y yo seamos salvos. Y esto es lo que como que se baja el cero y no contiene, ¿verdad? Porque Dios no está basando, Dios no está filtrando en qué tan conocedor, qué tan sabio, qué tan erudito, qué tan bien preparado estás. El filtro para que tú obtengas la salvación es que creas solamente. Y esto va desde un niño hasta un anciano, desde un analfabeta y letrado hasta un culto docto. Y es importante entender esto. El filtro en Dios es creer. 23, versículo 23 dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Dónde está? Perdón, versículo 22 dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y esto, eh, he sido testigo y testimonio de esto, lo he vivido en carne propia. Pero vamos a ver qué está pasando aquí. Una persona gentil es aquella persona que no era considerado un hebreo, un judío, un hijo de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Es una persona que nació en otro pueblo. Por ejemplo, para que tú y yo lo entendamos, el pueblo de Dios, los israelitas, eran como si fuésemos hoy en día los mexicanos, ¿no? Entonces, una persona de Haití, de Colombia, de Venezuela, de donde quieras, no tiene los derechos constitucionales que tú y yo tenemos. Él es, de alguna manera, un extranjero. Eso es lo mismo que pasa con la promesa. En Dios, los judíos, ellos se creían los únicos herederos de la salvación de Jesús, de que va a venir alguien y nosotros somos los escogidos, pero por su dureza, Jesús dice, ¿sabes qué? No nada más ustedes, porque ustedes no me han recibido, sino también los de otra nacionalidad van a recibir los beneficios que hay en mi nombre. No sé si me explico. Entonces ahora ya no importa si naciste mexicano o si naciste peruano, haitiano, colombiano, ya no importa. Si tú crees en Jesús, todo esto es para ti. Por eso dice, para los judíos piden señales. ¿Qué es esto? No sé si se acuerdan los que leyeron un poquito de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, algunos que estuvieron conmigo en el estudio de Mateo hace ya algún tiempo. Los judíos les decían, ¿qué señal nos muestras para que creamos? ¿No? Ellos estaban pidiéndoles que les hiciera una señal milagrosa, una señal que demostrara, que mostrara que era el Hijo de Dios. Por eso dice aquí, los judíos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Porque en este sentido, ellos pedían, los que conocían la Pentáutica, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, los que conocían el Antiguo Testamento, por así decirlo, en general, ellos buscaban que hiciera una señal como hijo de Dios, como un Dios.
Pero los gentiles, los de Grecia en ese momento, la gente sabia, buscaba que les diera una sabiduría humana, ¿no? Decir, a ver, demuéstranos que traes buen rollo, demuéstranos que traes nueva filosofía, nuevos descubrimientos científicos, ¿no? Y esa es la propuesta, pero dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a predicar a Cristo justificado. Y aunque hablemos de Jesucristo crucificado, este es el mensaje que va a hacer tropezar a muchos, a los judíos y a los gentiles. Y es importante, dice, pero para los que Dios ha llamado, no importa su nacionalidad, no importa si son hijos de Abraham o no, para los que Dios ha llamado, Cristo es el poder de Dios. Y este debe ser nuestro descanso. El que tú y yo, a través de creer en Jesús, somos adoptados, somos nacionalizados y somos parte de esta promesa. ¿Sí estoy transmitiendo la idea hasta aquí, chicos? Igual para las personas que vean esto en grabación, si tienen preguntas, hasta aquí las pueden ir poniendo en los comentarios y en su momento los vamos a responder. Ahora, dice, pues la locura de Dios es más sabia. Esto es como, esto debe traer descanso a nuestro corazón. Lo que para Dios, dentro de Dios es loco, aún es más sabio que lo que las propuestas de la nueva era, que las propuestas de las investigaciones científicas muy nuevas nos puedan proponer. Que la Biblia es suficiente. Entre más estudio a nivel científico, entre más estudio en preparación, estoy en un postdoctorado, estoy estudiando, yo sigo estudiando, y entre más estudio, más confirmo que la Biblia dijo muchas cosas primero, ¿saben? Entonces, por mencionarles de alguna forma en la que yo he podido ser testigo de esta verdad. Versículo 26 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Voy a explicar lo siguiente. Y esto obviamente trae consuelo a nuestros corazones, a mi corazón, pero también es como que, chido, ¿no? Pues gracias. Gracias, es como de que Pablo lo que está diciendo es que de lo vil, de lo despreciado, de lo que no es nada, de lo que no sabe, Dios escoge para avergonzar a los que son, a los que están. ¿Saben? Es como que yo he visto esto, yo he podido debatir con personas importantes a nivel gobierno o poderosas, con personas con influencia. He podido enseñarles y yo sé que es por gracia de Dios y me consuela saber que por Él, en Él, yo puedo ser sabio. Que si algo yo me puedo gloriar, es decir, si algo yo puedo presumir, si algo yo me puedo jactar, es de su poder, ¿no? Esa es la propuesta de Pablo. ¿Sabes qué? Yo no voy a traer nada para ustedes, Dios no va a utilizar el más preparado. Dios va a escoger una persona y va a ser Él a través de esa persona. Y obviamente no quiere decir que todas las personas seamos como uh, ignorantes o que no tengamos conocimiento. No, Dios, a pesar de lo que tú y yo podamos saber, porque ya vimos que lo más sabio del mundo es algo como no se compara a la sabiduría de Dios. Entonces, aunque tú y yo seamos bien sabios en el mundo, que seamos bien preparados y que seamos personas influyentes, en Dios esto no cuenta. Entonces, seguimos siendo algo vil, algo menospreciado tú y yo, y en Dios es Él a través de nosotros para que no digamos, es que yo había estudiado esto, por eso yo les enseñé y Dios hizo a través de mí. No, es para que tú no te eches flores a ti mismo, para que tú no te aplaudas y te enorgulleces, sino para que sea el poder de Dios. Por eso dice el versículo 31 del capítulo 1, el último versículo del capítulo, dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Es decir, si algo puedo yo jactarme de David Calderón es que Dios ha estado conmigo. Si algo yo puedo decir, no, es que
Uf, yo he hecho un montón, en mis pacientes he trabajado trastornos bien severos y no, hombre, Dios ha estado ahí y los he dado de alta, pues, personas que vinieron por cosas complejas y severas. O sea, no se trata de, David, el psicólogo 3000, sino Dios ha estado conmigo en eso. ¿Me explico? Yo lo que puedo gloriarme es que Dios me ha dado la sabiduría, que Dios me ha enseñado, que Dios me ha acompañado, que Dios ha hecho que yo pueda cumplir con este cometido. Entonces, hasta aquí termina el capítulo 1. Vamos a continuar con el capítulo 2. Voy a hacer una pausa a la grabación para que ustedes puedan, los que estamos aquí, puedan decirme si tienen alguna pregunta y hasta aquí cómo vamos. Y también las personas que vayan a ver esto, que puedan comentar aquí cómo van y que puedan también, si tienen preguntas, ponerlas hasta aquí el capítulo 1. Bueno, retomando la parte para empezar en el capítulo 2, yo quiero ser como insistente con ustedes de que lo que vamos a vivir en Dios, la forma en la que lo que está escrito aquí se va a hacer una realidad en nuestra vida es a través de la fe. O sea, a través de creer. Decir, ¿sabes qué? Yo no tengo evidencia de esto y quiero creer. Aunque mucho de la Biblia tiene evidencia, yo elijo creer. Les digo porque en la madrugada estaba estudiando mucho, estaba yo así como que quebrantado, no buscando como de Dios y todo. Y me frustraba el poder tener evidencia para las demás personas, ¿no? El decir, es que les quiero mostrar, pero ese no es mi trabajo, Avi Calderón, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y las personas que quieran creer es la que van a poder acceder a todo esto. Y la Biblia lo dice. De manera que tú quieras acceder a la sabiduría de Dios, a la persona de Jesús es a través de que tú creas en Él. Y entonces aquí ya es una libertad, ya no tengo nada que demostrar ni que mostrar, sino que a través de creer es como vamos a ser acreedores de todo esto que nos mencionan hasta aquí. Dicho esto, vamos a continuar. Capítulo 2 dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y aquí quiero como hacer como aterrizar algo interesante, y es que Pablo era una persona preparada. Tenemos que entender esto, o sea, no nos está hablando una persona sin letra, una persona ignorante, nos está hablando una persona sumamente preparada. Tan así es que él sabía cómo conducirse ante gobernadores, cómo conducirse ante emperadores, sabía las leyes propias de su nación. No sé si me explico, o sea, tenía toda la preparación judía, se sabía el Antiguo Testamento, pero también se sabía las leyes naturales. O sea, no era cualquier persona. Pablo se presume que hablaba diversos idiomas. De hecho, en algún momento él empezó a hablar en el idioma de las personas que lo estaban acusando y todos de que, se sorprendieron de que cómo es que este habla, no sé, romano, ¿no? Y es importante entender quién nos está hablando. Pero, porque a lo mejor si una persona que no tiene nada de preparación nos dice, no les hablo en sabiduría humana, pudiéramos decir, claramente, no la tienes, ¿no? Pero aquí Pablo es una persona preparada, que dice, ¿sabes qué? Yo me propuse algo, no venir a enseñarte con todo lo que sé, que para mí, siendo honesto con ustedes, representa una especie de reto, porque yo quiero hacer contraste con conocimiento que tengo de la perspectiva psicológica, científica o neurociencias, y poder poner, ¿saben qué? La propuesta científica es esto, y aunque lo busco hacer para ilustrar y para que podamos anclar más lo que la palabra nos dice, para mí representa un reto. Pero Pablo dice esto, yo no vengo con este conocimiento que adquirí a través de la sabiduría humana, sino vengo con ustedes para mostrarles nada más que a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje de Cristo, que Jesús vino y murió por nosotros. Y es importante entenderlo. Y ahora, hay algo importante también que quiero resaltar en el capítulo 4. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Es decir, yo no utilicé mi mejor discurso, mis mejores palabras, mi mejor estrategia. Yo vengo y predico y hablo lo que es. Dice, aparte que no utilicé mis estrategias como para que sea una especie de gancho, lo estoy haciendo, dice, con demostración del poder del Espíritu. Y aquí hay un tema grande que quiero que tú entiendas. Dice la Biblia que Dios, obviamente sabemos que Dios es tres, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El Padre es quien nos crea, Jesús es quien nos da este acceso, el Espíritu Santo se supone que está en nosotros. Juan 1 que dice que a todos los que recibieron a Jesús se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios y el Espíritu Santo mora entre nosotros y clama a Padre. Por eso Pablo en alguna otra carta dice, ¿no sabéis que que ustedes son templos del Espíritu Santo? O sea, que somos su casa, ¿no? Ahora, se supone que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el Espíritu Santo manifiesta su poder a través de dones, a través de señales y a través de prodigios. Vemos a Jesús caminando por el poder del Espíritu. Vemos a Jesús sanando enfermos, vemos a Jesús liberando endemoniados, vemos a Jesús caminando sobre el agua, vemos a Jesús multiplicando peces, panes, convirtiendo agua en vino, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene un poder que quiere operar en nosotros y a través de nosotros. Por eso Jesús cuando manda a los discípulos, porque, a ver, tenemos que Pablo es tiempo después de Jesús, él tiene un encuentro con el Jesús resucitado, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Que vimos que tiene un encuentro con Jesús que ya murió y resucitó. Él no anduvo caminando con él aquí en la tierra, pero Jesús cuando envió a sus discípulos, les digo, ¿saben qué? Vayan y hagan esto. En mi nombre echen fuera demonios, en mi nombre pongan las manos sobre enfermos y estos van a sanar en mi nombre. De hecho, Jesús dice algo bien, bien loco. Dice, ustedes mayores cosas que yo harán en mi nombre. Y a mí es como que algo que digo, wow, y eso que he visto muchas cosas sobrenaturales que no tienen explicación. Dispensa dijera, he visto el placebo actuando, ¿no? Pero mi placebo influyendo en otras personas, yo creo, ¿no? Porque he visto señales, un montón de cosas, ¿no? Pero Jesús dice, mayores cosas, imagínate algo que Jesús haya hecho. Yo no puedo dejar de imaginármelo, de pensar en el Jesús caminando sobre el agua. Y Jesús dice, mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Y no puedo creer, no puedo mutilar el evangelio. No puedo mutilar el mensaje de Cristo. O sea, o creo en Jesús y creo completo, o creo o no creo. ¿Sabes? Porque si creo en Jesús, si tú dices, yo sí creo en Jesús, pero esto no lo creo. A ver, no es como tú quieras. Tenemos que creer en el evangelio como es. Es un evangelio completo. Jesús es una persona completa. No puedes decir, Jesús, esto sí te creo y esto no te creo. Lo estás invalidando ahí mismo. Ahora, dentro de esto dice, yo no me presenté con mucha elocuencia, no preparé un mensaje bien bonito que les llegara a los corazones, sino que yo vine más que con todo, o sea, más que con cualquier otra cosa, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestro cometido cuando vamos con alguien? Que el Espíritu Santo esté en nosotros. ¿Y cómo podemos hacer esto? Primero creyendo que esto es posible. Y segundo, pidiéndolo. ¿Se acuerdan que también dice Santiago? Dice, si a alguno les falta sabiduría, pídela. Si a alguno les falta creer en el poder de Dios, pídelo. Mateo 7:7 dice, a todo el que pide, recibe. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es nuestro descanso. Ahora, continuemos. Versículo 6 del capítulo 2. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con las de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Ahora, antes de entrar en esto, quiero que analicemos la propuesta que inicia en la sabiduría. Dice, ¿sabes qué? Hay personas aquí que ya son maduras, que ya entienden el ABC de la Biblia, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, ya le saben un poquito, entonces entre ellos vamos a hablar sabiduría. Dice, yo no estoy hablando, dice, ¿hablamos sabiduría? Sí, entre los que han alcanzado madurez. Y no hablamos la sabiduría natural, sino una sabiduría que viene de Dios. No la sabiduría de gobernantes, porque si los gobernantes de este mundo tuvieran sabiduría, no hubieran crucificado a Jesús. ¿Me explico? Y eso está bien loco, porque, por ejemplo, yo no vengo y les hablo de una impartición de autoridad espiritual. Yo no vengo y les hablo aquí todo el tiempo de rendir cuentas. Esto lo hablo con personas que yo sé que han alcanzado un grado de madurez. Porque es importante que nosotros, a ver, cuando Pablo se refería a esto y si sabes que la sabiduría no es nada. O sea, vamos a hablar con el poder de Dios y el mensaje que traemos es a Jesucristo.
la cruz, Jesucristo muerto y resucitado como Hijo de Dios. Pero ¿qué? Sabiduría, claro que podemos hablar de sabiduría, pero la sabiduría lo hablamos con los que ya son maduros. Y a ver, no es una sabiduría natural, es una sabiduría que Dios ha dado. Por eso dice aquí la sabiduría, ningún ojo ha visto. Si la sabiduría que tú y yo tenemos es algo que Dios nos da, que a las personas le va a parecer algo súper nuevo. Yo he estudiado mucho, por ejemplo, hábitos. Y son muy pocas las cosas que puedo encontrar nuevas conforme estudio otra vez. Por ejemplo, el libro de James Clear, no hay cosas que yo diga, wow, ¿sabes? Que me sorprenda. No encuentro un nuevo conocimiento, pero en la Biblia sí. Tengo 5 años estudiando hábitos y tengo más de 10 años estudiando la Biblia. En 5 años que he estudiado hábitos, nada me sorprende ahora. No es como que yo diga, ah, mira, no sabía esto. Pero de la Biblia sí. Un mensaje que he leído muchas veces trae nuevo conocimiento, nueva revelación, nueva verdad. Un versículo me habla de 1000 formas nuevas. ¿Me explico? Y entonces la sabiduría de Dios está manifiesta para nosotros. Dentro de esto no es una sabiduría natural. Algo que quiero que como hacer énfasis en esto es que Dios siempre tiene algo nuevo que mostrarnos, ¿no? Algo nuevo que hacer. Por eso dice que la sabiduría de Dios fue escondida para nosotros, para gloria tuya y mía, de todas las personas. En ese sentido, por eso Pablo lo está diciendo. Más bien exponemos en el versículo 7, el misterio de sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. En ese sentido, para que se pueda diferenciar quién es un hijo de Dios. Tú y yo lo vamos a ver, los que estén estudiando conmigo, Daniel, nos vamos a dar cuenta cómo a través de que el corazón elige ser entregado a Dios, que nuestra postura es, ¿sabes qué, Dios? Yo te creo a ti. Él siempre nos va a poder elevar para que digan, uy, estos tienen algo diferente. Estas personas, hay algo diferente en ellos. Y a eso se refiere, por así decirlo, ¿no? Él manifiesta algo diferente. Lo vemos en el Antiguo Testamento. José, que fue capaz de interpretar los sueños de Faraón. Y es algo bien loco, como a través de la sabiduría que Dios le entregó, a través de este misterio, de esta sabiduría espiritual, es como José pudo administrar toda la casa y toda una nación no murió de hambre gracias a esta sabiduría. Y es importante, esa es la sabiduría de Dios en escena, ¿no? Los que estuvieron en Génesis en el estudio, ¿no? Ahora, continuamos con esto. Dice versículo 10. Ahora bien, Dios ha revelado esto por medio de su espíritu, pues el espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Pablo está diciendo algo importante, ¿no? Dice, ¿sabes qué? No hay nadie que conozca más a Ever, no hay nadie que conozca más a Lili, a David, que el espíritu de ellos. Nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. La parte almática es esto profundo adentro. La parte del alma es el pensamiento, el diálogo interior, nuestro constructo, nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones. Dice, nadie conoce tan bien esa alma más que el espíritu que vive, que está dentro del hombre. Y lo que nos intenta decir algo importante es, bueno, así el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Una oración que yo aprendí a hacer hace un tiempo es, Espíritu Santo, dime qué ora Jesús por mí. Esto bajo el esquema bíblico y obviamente tiene todo el sentido y todo el respaldo. Dice la Biblia que Jesús es nuestro intercesor y que está a la diestra de Dios orando por todos los santos, orando por las personas. O sea, Jesús sigue orando por ti y por mí, pidiéndole a Dios de que, hey, no le tomas en cuenta este pecado a esta persona. ¿No? Es decir, sálvalo, enséñale, muéstrale, ¿no? Y yo me quiero, yo pensando en Jesús, digo, ¿qué orará Jesús por David Calderón? Yo hay cosas que oro por las personas, muchos de los que están aquí, particulares, que yo sé que es como, es lo que tengo que orar. Yo digo, Espíritu Santo, muéstrame qué ora Jesús. Porque él es, si alguien sabe que puedo orar yo, por eso Santiago dice, no tienen lo que quieren porque no piden, o piden mal. Entonces hay una buena forma de pedir. Y yo siempre digo, no, yo quiero pedir bien. Entonces, Espíritu Santo, tú que conoces a Dios y que me conoces también a mí, porque el Espíritu Santo también está dentro de nosotros, dime cómo orar, dime qué orar.
¿Sabes que aquí no pidas dinero, pide paciencia? ¿Sabes que aquí pide humildad? No pides saber qué responder, pide ser humilde. Y esto es importante, es lo que dice. Y el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Si tú y yo no podemos vernos todavía como hijos de Dios, si tú y yo no podemos entender el pecado, la naturaleza caída, si tú y yo no podemos entender por qué somos hermanos, ¿no? Es algo que muchas personas han utilizado para humillar el sector eclesiástico creyente, de que, son hermanitos, son hermanos, pero es algo que carga una esencia trascendental. Ser hermanos es comunidad, es pertenencia. Eres hijo de Dios, eres mi hermano, tú y yo somos hermanos. Por ende, yo pongo mi vida por ti, tú la vas a poner por mí. Yo estoy para ti, sé que tú estás para mí. Los dos tenemos una misma misión, un mismo mensaje, un mismo Salvador, un mismo Padre. Ahora, si yo no puedo entender todo esto, una oración que tú puedes hacer, los que están aquí, los que vayan a escuchar este video, es decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender estos misterios de Jesús. Espíritu Santo, ayúdame a entender todo lo que por gracia de Dios ha sido obtenido para mí a través de Jesús. Espíritu Santo, ayúdame por favor a verme como hijo de Dios. Ayúdame a ver mi naturaleza pecaminosa. Porque hay algo que es un sesgo en nosotros, a nivel clínico les hablo. Hay algo que el hombre se incapacita para poder ver sus propias áreas de oportunidad. A nivel espiritual dice la Biblia que el enemigo les tiene cegado el entendimiento. Y muchas veces no podemos ver nuestra condición natural. Andamos ofendiendo a la gente, somos arrogantes, somos vanidosos, somos víctimas y no lo podemos ver. Si nosotros viéramos el pecado como Dios lo ve, nos alejaríamos de él. Entonces, una oración que tú y yo podemos hacer según Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, es que podamos nosotros a través del Espíritu entender lo que por su gracia Él ha conseguido para nosotros. Es decir, ayúdame a entender por qué Jesús murió por mí. Ayúdame a entender qué significa que soy salvo. Ayúdame a entender qué significa que soy perdonado. Ayúdame a entender qué significa que puedo operar con el Espíritu de Dios, que puedo llegar a las personas con el poder del Espíritu de Dios. Y esto trae una paz a nuestro corazón y reivindica nuestros pasos. Y esto, yo quiero como que esto puedas llevártelo y decir, es el espíritu, no recibimos un espíritu del mundo para vivir como todas las personas, para vivir en adicciones, en miseria, infelices, sin sentido, sin propósito. No, recibimos el espíritu de Dios para conocer lo que por gracia ha sido entregado para nosotros. ¿Qué significa gracia? Algo que no merecimos. Y Dios es rico en gracia, o sea, nos da cosas que no merecemos, pero también es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que no se nos da lo que merecemos. Tú y yo, ¿cuántos no hemos actuado mal acá? ¿O cuántas acciones en nuestros días y en nuestra vida no hemos actuado con dolo, con maldad, con morbo, sin ser empáticos y no hemos recibido un merecedor al respecto? No te digo lo que se sabe públicamente, lo que está en tu corazón. ¿Cuántas veces en el corazón no hemos actuado con maldad? Seamos honestos. Yo les abría mi corazón y me exponía con ustedes y era muy vulnerable, de que una vez me molesté tanto con una persona de que limpia los vidrios, ¿no? Como, hey, o sea, te estoy diciendo que no, bro, ¿sabes? O sea, ya entregué casi 1,000 pesos ahí entre todos los semáforos, es como de 10 en 10 ya. O sea, yo me acuerdo que estábamos, y mi corazón era, ¿sabes? Yo me imaginaba atropellándolo, y Dios ya me perdonó por eso, no me juzguen. Es como, hey, o sea, todavía le decía que no, y todavía iba y se molestó. Y me acuerdo que iba con personas, tenemos una bonita anécdota de eso, pero mi corazón, la verdad, a lo mejor se lo quería levantar, ¿saben? Pero la misericordia no me dio lo que yo merecía. Porque el que obra mal se le pudre el tamal. Y adivinen que mi tamal no se pudrió. O sea que tuve misericordia. ¿Me explico? Misericordia es no obtener lo que merecemos. Y la gracia es un regalo que no merecemos. ¿Me explico? Y esto es importante, que se nos da algo que no merecemos. Y la misericordia es cuando no se nos da lo que deberíamos de tener. Y ese es Dios, rico en gracia y misericordia. Y si algo no estoy acabando de entenderlo, no lo razones con razonamiento humano. Te lo dice alguien que ha pasado más de 10 años estudiando y confrontando, queriéndose pelear con la Biblia, queriéndose pelear con Dios. No funciona así. Funciona a través de que de que tú creas y digas, Espíritu Santo, creo en ti. Creo que existes. Así que ayúdame, por favor, a entender todo lo que por gracia ha sido dado para mí. Y Pablo nos lo pone aquí. Continuemos, versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos
No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Uf, es que esto último es, a ver, como, ¿sabe cómo? Quiero ser muy respetuoso para las personas que no tienen ningún conocimiento o premisas bíblicas. Y con todo el amor les digo a los que vayan a ver el video y los que están aquí, por favor, pregúntenme. O sea, yo estoy para servirles, para que ustedes puedan entender con la sabiduría que Dios, por su gracia, me ha dado y que también te ha dado y te va a dar, esto que quiere transmitirnos su espíritu a través de esta carta y a través de este mensaje. Entonces, si algo no lo entiendes, por favor, escríbelo. Ponte en contacto con nosotros. Si alguien ve la grabación y dice, no, hay algo que no estoy entendiendo, inclusive los que están aquí pueden ponerse en contacto con nosotros y con toda confianza yo les voy a mandar un audio, podemos abrir un espacio en mi agenda para resolverte las dudas, para orar por ti, lo que necesites. El número del consultorio es 823, o sea, más 52, 823 102 59 74. Si alguien ve la grabación y no tiene acceso a mí, tiene alguna duda en su corazón y dice, es que yo no estoy entendiendo esto, estoy para resolver todas sus dudas con Biblia, no lo que yo pienso, ¿ok? Porque esto, a donde voy con esto es, Pablo nos está diciendo algo que parece sencillo, pero pido al Espíritu Santo que podamos entenderlo hoy. Dice que a través del Espíritu, que tenemos el Espíritu, nosotros hablamos en términos espirituales. Es decir, que nuestro lenguaje ahora ya no es tan natural, ahora es más espiritual. Y el lenguaje espiritual es algo similar a la jerga eclesiástica. Cuando utilizamos nosotros amén, aleluya, ¿no? Y el cuerpo de Cristo, ¿no? Estos jergas que se utilizan en el ambiente eclesiástico, es algo que nosotros también tenemos que aterrizar, entender que hay un lenguaje espiritual. No estoy diciendo que sean lo mismo, pero estoy diciendo que este lenguaje eclesiástico ilustra algo del lenguaje espiritual. Trata de poner en palabras el lenguaje del espíritu. Ahora, algo importante que dice ahí, dice, el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. Se los dice a alguien que se ha desgastado mucho, por muchos años, con mucho cariño, con mucha humildad. No trates de desgastarte convenciendo a otras personas que no tienen el espíritu de Dios y que no les interesa. Es que eso está mal, es que busca a Dios, eso que estás haciendo no le agrada, eso que estás haciendo es hechicería, es ocultismo, no vayas a que te lean las cartas, hey, no te hagas un amarre de no sé qué, ¿sabes? O sea, como, no te desgastes. Nuestro mensaje es el de Pablo, ¿no? Dice, yo les prediqué a Cristo y a este crucificado, vámonos. Sabes que Jesús murió por ti, lo acepta, es corazón, es intención de él. Claro que siempre podemos interceder, no se trata nada más de decir, yo le prediqué que se lo lleve el diablo. No, es como en nuestro corazón podemos pedirle a Dios que tenga el entendimiento, que el Espíritu le revele. Ahora, hay personas que no lo entienden y eso es muy fuerte, a mí me duele, créanme, porque personas que comparten tu fe, que están en tu sinagoga, que están en tu organización, no necesariamente son estas personas que entienden lo del Espíritu. Para ellos son locura. Hay algo que a mí me ha ministrado muchísimo hace muchos años, es la cultura de honra. Honrar a las autoridades, que quiero aprovechar también ese espacio para honrar la vida de mi pastor, que pues ha elegido ser mi pastor y está ahí, ¿no? Para mí. Um, es honrarlo, ¿sabes? Y hay personas que no lo entienden. Les digo porque se me han acercado personas para decir cosas de que, ¿por qué haces esto? No deberías. Y, hey, yo no o sea, no puedo pedir que tú entiendas lo que solamente es un lenguaje del espíritu. Para ti es una locura, David, es que no, y simplemente el diezmo, ¿no? Como la parte del diezmo, es algo que se me ha como juzgado muchísimo y que si tú ves, hay videos enteros en YouTube, personas que son como cristianas y que le tiran al diezmo y que otros como, yo no me pongo a discutir con nadie, para mí es un término de honra y un término del espíritu, ¿sabes? Aquí es importante como esto en mí, corazón.
que yo no lo voy a, yo no me preocupo. Además, yo nunca les he hablado de esto, ¿sabes? Los que llevan conmigo estos 6 años en el estudio, que puedan dar fe de esto, como yo nunca les he hablado, tienen que diezmar, mi cuenta es, y aparece la cuenta, ¿no? Nada que ver, ¿sabes? Vamos, vaya allá con tu pastor, la persona que ve por ti, ve, y allí es donde, según la Biblia. Pero es un ejemplo importante, porque para muchos es una locura. Y buscan sacar conocimiento bíblico, transversándolo humanamente, para no hacer algo que tiene que ver con el espíritu. No te desgastes tratando de convencer algo porque solamente es el espíritu quien convence, quien redarguye. Y dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. Lo juzga no es este punto de señalarlo, lo analiza todo, ¿saben? El que es espiritual lo entiende. Es decir, esta persona suena muy demoníaca, ¿sabes? O sea, como, uy, esta persona está influenciada por algo raro ahí. Es decir, esta persona está hablando desde su dolor. Lo entiendo, ¿sabes? No se refiere a juzgar, decir, no, pues tú por como no has sanado. O sea, no se refiere a esto, ¿sabes? No se refiere a que nosotros de ahí de que empecemos a atacar, no. Él lo juzga todo, es esto, el que lo puede entender. ¿Qué es un juicio sino el poder analizar las partes para llegar a un veredicto? Y el que lo juzga todo es que tiene un discernimiento. Por eso en las cartas, Pedro, creo que es Pedro, que nos menciona, pesad los espíritus, porque no todos provienen de Dios. Esto es el discernimiento. Si sabes que, uy, me estás hablando muy bonito. Ay, no, viva Dios, hermano. Pero tu corazón anda podrido. Eso es el discernimiento, ¿sabes? No un juicio de decir, ay, santurrón, mentiroso. No, no, no. Sino como acá adentro, el poder entenderlo todo a nivel espiritual. Y esto es importante. Ahora, por último, lo último que cierra dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y es como que dices, ¿qué? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Aunque no te, o sea, me encantaría tener una respuesta así puntual de una ABC, ¿sabes? Lo que te puedo decir es que la Biblia misma, que interpreta la Biblia, nos da una invitación dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen hombre, en eso pensemos. La Biblia nos anima a que pensemos en cosas correctas. ¿Cómo sería tener la mente de Cristo? Estar pensando en lo correcto. Estar pensando en amor, en gracia, en perdón, en misericordia, tener como adoración acá, tener cánticos de gratitud. Eso es un camino a tener la mente de Cristo. Pero la vieja confiable que nunca va a fallar. El que tú le puedes decir, Dios, dame la mente de Cristo. Dame la mente de Cristo. Y si te aferras a esto, así como un comercial de cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. No sé si vieron un comercial como que un niño que se agarra a los pies de su mamá, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Y dices, mira lo que me compró la señora. Así nos aferramos así a Dios, créanme que nuestra mente va a cambiar. Y Jesús es manso, humilde, amoroso. Entonces yo creo que si nosotros somos mansos, humildes, amorosos, que no buscamos siempre lo nuestro, puede ser un indicio que está formándose en nosotros la mente de Cristo. Por otra parte, hay un pasaje que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando pienses algo que no está bien, que ojalá que te mueras, ¿no? Alguien. Y en ese momento puedes decirlo literal. Decir, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Hasta puedes decir, ay Dios, lo bendigo a esta persona, aunque tu alma, tu parte emocional y primitiva lo esté odiando, tenga un pensamiento negativo, un sentimiento negativo, perdón, que tus pensamientos sean buenos. Dios bendícelo, hazlo sabio, hazlo entendido, que te conozca, que deje de ser así. Y esto estamos yendo contracorriente y Jesús era alguien contracorriente. Entonces, es por mencionarte algunas de las formas más como prácticas de tener la mente de Cristo. Entonces, dicho esto, me despido, nos vemos el próximo lunes. Para los que están en la grabación, nos vemos en el próximo video. Aquí, los que están aquí en presencial, vamos a orar y resolver preguntas, pero las personas que tengan dudas, lo pueden hacer, por favor, en los comentarios o en el número que les proporcioné hace un rato. Dios les bendiga y gracias por ver esto.